¿Habrá gobierno en Cataluña? ¿A quién le interesa más una repetición electoral? ¿Qué ocurrirá con el apoyo de Puigdemont a Sánchez en el Congreso de los Diputados? ¿Alguien está pensando realmente en que también se convoquen unas elecciones generales? Te cuento en los próximos minutos la intrahistoria de estas preguntas trascendentes. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Ya dijimos en el episodio anterior que ocurriera lo que ocurriera en los comicios del 12 de mayo en Cataluña, seguiría habiendo un problema. Cataluña seguiría en su laberinto. Y en ello estamos. De momento nadie quiere decir nada hasta que no pasen las elecciones europeas. Pero el calendario obliga a algunas cosas. Obliga, por ejemplo, a tener como mínimo cerrada la composición del nuevo Parlamento. Y de ello se podrán empezar a concluir muchas decisiones importantes posteriores. No hubo que esperar ni 24 horas desde el cierre de los colegios electorales en Cataluña para que tanto Salvador Illa como Carles Puigdemont anunciaran su intención de presentarse a la investidura, de presentar su candidatura para ser presidente de la Generalitat. Pero quien decide quién se presenta primero es el que será nuevo presidente o presidenta del Parlamento de Cataluña. Por eso es el primer paso clave y el primer paso clave que quieren conquistar los socialistas, la constitución de la mesa del Parlamento y amarrar la presidencia de la Cámara. Unas negociaciones en las que puede tener un papel clave el Partido Popular de Cataluña, al que el 12 de mayo ha situado como una fuerza importante, cuarta fuerza en el Parlamento. De hecho, la portavoz del PSC, Núria Parlon, reconocía esa posibilidad aquí en Onda Cero y lejos de criticar reconocía el resultado del Partido Popular. El Partido Socialista, no de Cataluña, sino el Partido Socialista Obrero Español, ha dicho, lo dijo el domingo, lo reiteró ayer, que el PP es un partido inútil e irrelevante en Cataluña. ¿Usted suscribe eso? Bueno, el PP en Cataluña es obvio que ha mejorado los resultados y nosotros somos respetuosos con los votantes y que han decidido apostar por el Partido Popular. Nosotros tenemos una propuesta diferenciada de la del Partido Popular para Cataluña y eso es evidente y es obvio y todo el mundo lo sabe, pero evidentemente somos respetuosos con las personas que han decidido apoyar al Partido Popular, que ha incrementado el número de votos y también de escaños. La elección y composición de la mesa del Parlamento servirá para decidir el próximo 10 de junio cuándo y quién concurre a una sesión de investidura. Pero a partir de ahí, al margen de ello, comenzará la cuenta atrás para que haya o no haya gobierno en Cataluña. Y si pudiéramos aplicar la lógica aritmética o el sentido común político, sería mucho más sencillo poder decir qué gobierno se formará o qué es lo que va a ocurrir en Cataluña. Pero después de los 6 años del Ejecutivo de Sánchez, algo hemos aprendido. En la España de Sánchez todo es posible. ¿Es posible que Pedro Sánchez en una segunda investidura en Cataluña obligue al PSC a dejar gobernar a Puigdemont para mantenerse en la Moncloa? Es posible. ¿Es posible que Sánchez convenza a Esquerra Republicana para apoyar sin fisuras al PSC y formar un tripartito para gobernar? Es posible. Es posible que Illa gobierne en solitario, aunque débil o minoritario, con la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña. Es posible. Es posible que no se pongan de acuerdo y continúen los vetos cruzados de Esquerra al PSC, del PSC a Junts y de Junts al PSD, y estemos abocados a una repetición electoral. Esta opción es posible y muy probable. Y es posible, por último, que aprovechando esa repetición electoral y el tirón electoral del PSOE en Cataluña, Sánchez decida
otra vez por sorpresa, adelantar también las elecciones generales? Pues todo es posible. Alguien que es capaz de escenificar un amago de dimisión con visita al Palacio de la Zarzuela incluida, para decidir que no decidía nada, ahora es capaz de tomar cualquier decisión. En unos días en el Congreso de los Diputados se aprobará definitivamente también la ley de amnistía, lo que dará vía libre para que Puigdemont, pero también Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra, y en su caso Junqueras, puedan quedar exonerados de todo, incluido el sufragio activo y el sufragio pasivo. Es decir, en un supuesto escenario de repetición electoral, los candidatos podrán hacer campaña presencial sin que tengan que responder ante la justicia. Y con todo, la principal decisión para que vayamos o no a una repetición electoral la tiene Esquerra Republicana. Y el único argumento de los que defienden que no habrá esa repetición es que Esquerra no le interesa en absoluto. Pero la pregunta es, ¿qué ganaría Esquerra apoyando a la fuerza política que le ha quitado los votos? Si ya no gobiernan ni gobernarán en Cataluña, ¿qué contrapartidas puede pedir a cambio la formación independentista? Esta es una decisión que tomarán en el seno de Esquerra Republicana de Cataluña, pero nada está decidido, y las declaraciones públicas de sus dirigentes apuntan en la dirección de una repetición electoral, de pasar a la oposición, de apartarse, y apartarse significa no apoyar ni a la investidura de Illa, pero tampoco a la investidura de Puigdemont. Y esta es la fotografía sonora de la semana política. Creemos que hay opciones de poder ir a la investidura y por lo tanto anuncio mi intención de presentar mi candidatura a la presidencia de la Generalitat en el debate de investidura. Nos toca liderar el futuro de Cataluña hablando con el conjunto de fuerzas políticas, excepto con aquellas que fomentan los discursos de odio. Con el resto de formaciones hablaremos. Por responsabilidad con Cataluña y con Esquerra Republicana, esta mañana he comunicado a la Permanente Nacional de mi partido mi decisión de no tomar el acta de diputado y por lo tanto no formaré parte del próximo Parlamento de Cataluña y abandonaré la primera línea política. Pedro Sánchez sacrificará a Salvador Illa para continuar en la Moncloa y desarrollando sus acuerdos con Puigdemont. Sería una traición al veredicto de las urnas, que ha sido clarísimamente acabar de una vez por todas con el proceso y mandar al separatismo a la oposición. Si han fet gala de la estabilitat. Si han hecho gala de la estabilidad como un activo político, ¿qué genera más o menos estabilidad? Porque hasta el momento, la estabilidad que puede tener el PSOE está garantizada si cumple unos acuerdos. Garantida si compleix uns acords. Hoy lunes, el señor Sánchez tiene los mismos problemas que tenía la semana pasada. La estabilidad política en Cataluña es incierta y no va a ir a mejor la inestabilidad que tiene su gobierno en el conjunto de España. Hoy el señor Sánchez depende aún más del independentismo de lo que dependía ayer. El gobierno de coalición progresista solo se puede conformar si el señor Illa gira hacia la izquierda. También desde Sumar pensamos que los trabajadores y las trabajadoras catalanas no perdonarían que haya fuerzas progresistas catalanas que le den una nueva oportunidad a la derecha. Sé que muchos ciudadanos en Cataluña y en toda España no entienden cómo es posible que, con el peor resultado del separatismo y sin mayoría, sigan teniendo la llave de Cataluña y la llave del gobierno de la nación. La respuesta es sencilla, es Pedro Sánchez. Yo me siento útil, creo que puedo ayudar a construir este relato y quiero aprender, nunca me he cansado de aprender y quiero seguir haciéndolo.
Creo que tengo una oportunidad para hacerlo, aprender de nuestra gente y aprender de nuestra sociedad. La victoria del Partido de los Socialistas Catalanes y en particular de Salvador Illa en votos y en escaños por primera vez en la historia creo que cierra una década de división y de resquemor en la sociedad catalana y va a abrir sin duda alguna un tiempo nuevo de entendimiento y de convivencia, de colaboración y de prosperidad. Y permítame que lo diga, porque lo hemos hecho solos. En muchas ocasiones con la oposición destructiva que venimos sufriendo, con una posición absolutamente furibunda al respecto. El proceso no ha muerto, porque el sanchismo lo necesita vivo para subsistir en la Moncloa. El constitucionalismo que representa el Partido Popular es la única vía para salir adelante del disparate de haber entregado a una sola persona, Carles Puigdemont, el presente y el futuro de la política catalana y de la política española. La fotografía de otra nueva semana política insólita, con un resultado electoral endiablado. La resaca electoral durará semanas, meses, y mientras tanto, y sin solución de continuidad, entramos de lleno en la campaña de las elecciones europeas. La próxima semana seguiremos contando la intrahistoria de los comicios. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.